Los pastores se encuentran de vacaciones, a los que no lo saben. Por eso hoy me tocó compartir una palabra con vos. Están en un dulce y merecido descanso, pastores, y nos están escuchando. Los amamos, los bendecimos y le enviamos este hermoso y fuerte aplauso. Bueno, ¿qué decirte? A ver, ¿por dónde comienzo? Esta semana el Señor me hablaba para compartir con vos una frase y tenía que ver, o tiene que ver en realidad, porque el Señor siempre nos guía a eso, con lo que el Señor nos ministraba recién, de tomar acción, de tomar actitud, de tomar lo que tenemos que hacer en nuestra mano. Y esta semana esta frase me dejó pensando y bastante, y esta frase es: lo que uno tolera, lo que se tolera es aquello que no se cambia. Y me hizo tanto ruido porque muchas veces nos cansamos a veces de tener los mismos problemas. No sé si a vos te pasa, a mí sí me pasa. Nos cansamos de siempre que las cosas parece que se repiten, parece que todo vuelve, parece que la situación siempre es la misma, parece que la situación siempre te amedrenta, te agobia, te angustia y parece como que la cosa no cambia. No sé si alguna vez te pasó. Y cuando nos pasa este tipo de cosas, nos sentimos frustrados, nos sentimos limitados, nos sentimos angustiados, nos sentimos que no damos más, nos sentimos que queremos dejar todo, queremos tirar todo, queremos hacer de nuestra vida lo que antes hacíamos y decidimos, listo, está acá, ya está, me relajo y hago lo que yo quiero. Y cuando el Señor me hablaba de esta frase, que lo que vos estás tolerando no lo vas a cambiar, es porque realmente la acción de cambio está en nuestro poder y está en nuestra vida, está en nuestro poder de decisión. Y en la palabra el Señor me llevaba a la vida de una persona que pasó exactamente lo mismo. Este joven, porque en realidad tenía 25 años, o joven adulto o un joven, no sé, identificate vos. Porque la edad en realidad para los problemas no respeta nada. Cuando viene la crisis te golpea indistintamente a que seas chico, grande, adolescente, anciano o una persona adulta, no un viejo. Y yo veía cómo en la vida de este joven, de esta persona, él se cansó de repetir, o veía cómo en su historia se repetían las cosas. Y este joven se encuentra si vamos a la palabra, Segunda de Crónicas, capítulo 29, el Señor me hablaba y yo, para hacerlo bien práctico, como siempre te hablo, vamos a dividir esta historia en dos partes, en una primera parte y en una segunda parte. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 1, dice la palabra: Ezequías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén. 29 años. Su madre era Abías, hija de Zacarías, y Ezequías hizo lo que le agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. En el mes primero de su reinado, Ezequías mandó a que se abriesen las puertas del templo del Señor y las reparó. Y en la plaza oriental convocó a los sacerdotes y a los levitas y le dijo: levitas, escúchenme, conságrense ustedes y consagren también el templo del Señor, Dios de nuestros antepasados, y saquen las cosas profanas
que hay en el santuario. Esto es un hecho que nuestros antepasados se rebelaron e hicieron lo que ofende a nuestro Dios y que lo abandonaron. Es también un hecho que le dieron la espalda al Señor y que despreciaron el lugar en donde Él habita. Y es una palabra fuertísima, porque recién el Señor nos hablaba de algo muy parecido. Nos hablaba de que nos acerquemos a Él, nos tenemos que acercar a este lugar al que comúnmente llamamos altar, o un lugar donde venimos a rendirnos, venimos a dar nuestra adoración, venimos a entregar y a reconocer a Dios, venimos a dar lo que tenemos en nuestro interior. Y todos estos versículos describen qué es lo que estaba sucediendo en ese tiempo, en este reinado. Describe lo desordenado que estaba la vida de este rey, que estaba reinando sobre un pueblo que se había apartado y había dejado a Dios y le dio la espalda. Y el Señor lo primero que me hablaba son todas las obras que hizo este hombre, todo lo que él empezó a hacer. ¿Por qué? Porque estaba cansado. Si vos querés leer como tarea en tu casa, lee el capítulo 28, en donde describe todo lo que le pasó a los padres de él por haber dejado a Dios. Los padres de él dejaron el santuario, dejaron las cosas del templo, regalaron las cosas, empezaron a levantar ídolos falsos, empezaron a darle la adoración a los ídolos falsos, empezaron a regalar lo más hermoso que tenemos, que es nuestra adoración y nuestra alabanza a una estatua. Lee todo el capítulo, es hermoso, es interesante. Pero me quiero concentrar en lo que hizo él. Un chico de 25 años, simplemente 25 años. Dice que él empezó a hacer lo bueno delante de los ojos de Dios y Dios puso sus ojos en él. ¿Y qué es lo que hizo él? Y empecemos a ver. Este rey hizo lo primero, empezó a reparar las puertas, abrió las puertas del templo. Empezó a sacar toda la mugre, empezó a sacar toda la basura que había, empezó a traer orden. Este rey empezó a ordenar a los sacerdotes, empezó a ordenar a los levitas, empezó a limpiar todo el templo en el que su Dios, el Dios de sus antepasados, se manifestaba. Sacó todo lo sucio del interior, sacó todo lo pútrido, lo que estaba afectando y daba mal olor. Y es lo que el Señor creo que hoy empezó a hacer en nuestro corazón y en nuestra vida. Cuando vos te acercás a Dios, Dios te muestra, Dios te revela lo desordenado o lo vacío que muchas veces puede estar tu vida, puede estar tu adoración, y Dios nos confronta. Y Dios hoy creo que quiere eso de nosotros, quiere que empecemos a ordenar lo que estaba desordenado. Dice que Él acomodó los utensilios del sacrificio, restableció la adoración y celebró la Pascua, una de las fiestas más importantes que reconocía el poder de Dios, que reconocía lo que Dios había hecho en el desierto y en otros tiempos, cuando el Señor liberó a su pueblo y lo llevó en el medio del desierto a celebrar esa gran fiesta. Y lo que primero me llamó la atención de lo que hizo este rey, capítulo 31, versículo 20, dice: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá, ejecutó lo bueno, lo recto, lo verdadero, delante de Jehová su Dios, en cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo a la ley y a los mandamientos, buscó a Dios
lo hizo de todo corazón y él fue prosperado. Yo creo que con este versículo estamos hechos, porque engloba una cantidad de cosas. Hay unos principios importantísimos solamente en este versículo. Yo creo que representa la vida de cualquier persona, o al menos creo que todos queremos llegar a ser como él. Y más que nada nos gusta lo último de este versículo, el hecho de que todo lo que él hacía tenía éxito, todo lo que él hacía fue prosperado, y todo lo que él hacía Dios lo miraba con agrado. Y el gran secreto de la vida de este rey, por empezar a poner en orden las cosas, se encuentra en este versículo, y a mí me gusta analizarlo. Y yo lo que veía era esto: hay que leerlo de atrás para adelante. Si vos querés ser prosperado, el secreto es que todo lo que vos hagas, lo hagas de corazón. Cualquier cosa. El hecho de estar acá predicando, hacelo de corazón. El hecho de que estar acá adelante, hacelo de corazón. El hecho de estar limpiando la iglesia, hacelo de corazón. El hecho de estar ordenando las sillas, hacelo de corazón. El hecho de estar, no sé, en el sonido, voy a empezar a nombrar todos los ministerios, hacelo de corazón. Si salís a la calle, hacelo de corazón. Lo segundo, ¿qué es lo que él hizo de corazón? Emprendió en el servicio de la casa de Dios. Nuestra vida siempre tiene que estar alineada al servicio. Nuestra vida siempre tiene que estar alineada a algo que tenemos que hacer por el Señor. O es acá adentro o es afuera, como el ministerio de evangelismo. Pero siempre algo Dios nos pide, algo Dios quiere ordenar en nuestro interior. Y lo tercero, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Ejecutando lo bueno y lo recto, pero según los mandamientos. Y ahí escucho la voz del pastor en mi cabeza cuando escuchamos esa frase de él que dice: no es a tu forma, no es a tu manera, sino es a la manera de Dios. Existe una sola manera, y es la manera en que Dios quiere. Y la manera en que Dios quiere siempre está escrita. Cuando vos te alineás a la visión, te alineás al propósito y te alineás a lo que Dios está queriendo, empezamos a sentir, empezamos a ver esa bendición hermosa que es la que el Señor desciende sobre nuestra vida. Todo se ordena y empezamos a ver el vestigio de esa famosa prosperidad cuando Dios bendice lo que hacemos. Creo que una vez que Él ordenó todo, es una de las cosas más importantes, o de los principios más importantes que tiene que regir nuestra vida, es esto: el orden en la manera, el orden en la forma y el orden de lo que Dios está queriendo y de lo que Dios está buscando. Y lo que yo veía es cómo Él pudo ordenar todo lo desordenado que habían dejado sus padres, todo lo desordenado en cómo estaba el templo, cómo estaba el reinado. Y Dios se agradó de ese corazón sincero que Él tenía. Y a partir de ahí, todo empezó a prosperar. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Simplemente creo que es en la Biblia. Déjame chequear y ver. Solamente un versículo. Fíjate cómo hace o se contrasta la realidad. Dice que Él había ordenado todo. Todo lo que Él hacía fue prosperado. Todo lo que Él hizo y lo que emprendió, Dios lo bendijo. Capítulo 32, desde el versículo 1 dice: de esta manera hizo en todo Judá, después de estas cosas, ¿qué cosas?
Y de esta fidelidad vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban afuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. ¿Qué te quiero decir con esto? Una vez que vos ordenás todo en tu vida, una vez que levantás lo que estaba desordenado, cuando vos le das a Dios lo más importante, le das a Dios tu servicio, le das a Dios tus dones, le das a Dios tu tiempo, tu dedicación, tu corazón, y todo se acomoda. Fíjate, solamente un versículo dice que después de estas cosas, ¿qué cosas? Es lo que yo me preguntaba. Después de haber ordenado todo, automáticamente cuando vos ordenás todo en tu vida, desatás ese principio de la prosperidad y de la bendición de Dios, que creo que todos queremos eso. O al menos yo quiero eso. ¿Vos no querés eso? Lo que yo veía y lo que Dios me hablaba era que hacer todo eso desata algo importante que está encerradito en este primer versículo del capítulo 32. Y de esta fidelidad. Y hoy una persona me preguntaba acerca de esto. El hecho de tener ese detalle de Dios con tu vida. ¿Por qué Dios es tan fiel? Y no es simplemente porque vos haces lo bueno, lo recto y lo correcto, sino es porque realmente uno se alinea a lo que Dios está queriendo, a lo que Dios está buscando. Y cuando además de hacer todo lo que te toca hacer a vos, Dios empieza a hacer su parte. Y su parte es serte fiel. Pero además de eso, aunque a veces uno hace cosas indebidas, su fidelidad sigue permaneciendo. Y más adelante lo vamos a ver. Pero me encantó encontrar esto en el medio de este versículo. Después de estas cosas. Y la Biblia es clara en eso. Después de estas cosas y esta fidelidad, o sea, esa fidelidad de Dios que está siempre a tu lado, siempre agarrándote de la mano. Dice que después de todo eso, vino Sennacherib y empezó a sitiar, empezó a rodear, empezó a acampar. Y esto es lo segundo que Dios me hablaba para compartirte. Cuando vos ordenaste toda tu vida, cuando vos hiciste lo que corresponde, hiciste lo que tenés que hacer, viene siempre un Sennacherib, siempre. Y una de las cosas que el Señor me hablaba es, parece que cuando uno es bendecido, despierta la envidia de los enemigos. Porque si despertamos la envidia del hermano, ahí hay un problema. Cuando vos sos bendecido, la gente te mira. Cuando vos sos bendecido y prosperado, hay algo que la gente quiere y se te va a acercar. Lo bueno es que se acerque para que vos compartas, para que vos des de lo que hemos recibido, para que vos enseñes de lo que has aprendido. Porque ese es el secreto de poder seguir en la bendición y en la prosperidad de Dios. Pero en este caso dice que vino Sennacherib, el rey de los asirios, porque él se enteró que había alguien que estaba siendo prosperado y que empezó a ordenar, y que Sennacherib en el pasado, con los padres, había hecho un desastre. Todos los reinos que estaban en la zona habían sido invadidos por este rey de los asirios. Y era un rey poderoso, un rey que amedrentaba. Cuando ponía los ojos sobre un lugar donde él quería conquistar y sitiar, no dejaba a nadie vivo. Y muchas veces nos toca vivir o transitar o quizás
hoy estés transitando una cosa así. Estás bendecido, estás prosperado, estás sirviendo a Dios, estás acá sentado, pero hay algo que te empezó a amedrentar. Hay algo que se empieza a levantar. Y el Señor hoy nos decía, no escuches esas voces que te amedrentan en la mente. Y Sennacherib se presenta de esa manera. Empieza a amedrentarte la mente. Gaby compartió un salmo extremadamente hermoso que a mí me encanta. Cuando nuestra mente se llena de dudas o de miedo. Y Sennacherib actúa así, con dos cosas, con la duda y con el miedo. Y dice que sitió la ciudad, empezó a rodear, empezó a poner su gran ejército y empezó a cortar todas las cosas que este rey Ezequías tenía y que los sostenía. Y muchas veces el enemigo viene a eso, a querer cortar lo que vos le estás dando a Dios, a querer cortar en tu mente para desenfocarte, para que vos no vengas a este lugar, no vengas a adorar, no vengas a orar, no vengas a levantar tus manos, no vengas a dar lo que vos decidiste darle a Dios. De esa forma actúa. Y yo acá en la historia veo cuando todo fue ordenado. Cuando Dios estaba bendiciendo la vida de Ezequías, ahí se presenta. Y ahí por eso te decía hoy, parece que la historia se repite. Parece que la historia vuelve a suceder lo mismo. Pero ¿por qué, Señor, si yo te sirvo, si yo estoy, por qué parece que el enemigo se ensaña con una persona? Se ensaña con hacerte exactamente lo mismo. Sennacherib representa a muchísimas cosas. Puede manifestarse o disfrazarse de un mal diagnóstico, quitándote y robándote la paz. Puede disfrazarse de una mala noticia. Puede disfrazarse, como me pasó a mí hace 2 días, de una carta documento con una acusación terrible y te quiere robar la paz. Y el valor más preciado que tenemos nosotros es esa paz. Y ahí te quiere atacar. Ahí te quiere desenfocar. Y el problema es ¿qué hacemos ahí? Porque otra vez la misma situación, otra vez este mismo problema, otra vez exactamente la misma angustia, dolor de cabeza, dolor de estómago. Señor, ¿por qué otra vez tengo que transitar esta crisis en mi casa? Esa ansiedad, ese afán, estar angustiado. ¿Otra vez, Señor? Y dice que Segunda de Reyes, a mí me encanta leer la misma historia, pero en otro contexto, en otro libro. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 13, dice: en el año 14 del reinado de Ezequías. A ver, pasaron 14 años. O sea, el orden que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida no es de una reunión a la otra. No es que hoy Dios nos habló y listo, y yo salgo de la iglesia y todo está resuelto. A veces sí, a veces no. A veces es un proceso, algo que no nos gusta. Hay veces que Dios hace así, y como una vez te compartí, solamente 10 minutos y Dios hace un milagro. Solamente 10 minutos y Dios te resuelve un problema. Yo te conté de varios milagros. 10 minutos tardé. Bueno, Dios tardó en resolverme un problema. Y hay veces que no. En este caso pasaron 14 años. Segunda de Reyes 18, versículo 13. En el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, estamos leyendo la misma historia en otro libro, atacó a todas las ciudades fortificadas de Judá. Entonces Ezequías
le envió este mensaje al rey de Asiria. El rey de Asiria estaba en Laquis y escuchad lo que dice el rey Ezequías. He actuado mal. Si te retiras, te pagaré cualquier tributo que me impongas. El rey de Asiria le impuso a Ezequías, rey de Judá, el tributo de, escucha esto, 1.900 kilos de plata y 990 kilos de oro. Así que Ezequías le entregó a Sennacherib toda la plata que había en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real. Este rey, Ezequías, había transitado porque había vivido cuando su padre, también que fue rey, vivió la misma situación. Con el mismo rey, con su mismo enemigo. El rey de Asiria, en el capítulo que yo te dije hoy, léelo después en tu casa, hizo exactamente lo mismo. Actuó de la misma forma. Se va, ve una ciudad fortificada, ve un cristiano extremadamente bendecido y dije, a ese lo voy a derribar. Y te sitia. Así actúa. ¿Qué es lo que hizo Ezequías? En su desesperación, empezó a juntar todo el oro que tenía. En su desesperación, empezó a mirar a su alrededor con miedo, como nos compartió Gaby, con su mente llena de miedo y de dudas. E hizo lo que no tenía que hacer. Entró a los tesoros de la casa real, entró al templo. Si lo traducimos ahora, empezó a sacar todo lo que nosotros vemos en la iglesia y fue a negociar con el enemigo. Le fue a entregar y pagó un tributo. Y el tributo que pagó al rey de Asiria, al enemigo, le fue escaso, le fue poco. Y acá comienza la segunda parte de la historia que quiero que te concentres. Cuando viene la crisis, cuando viene la deuda, cuando vienen esos malos tiempos, cuando vienen las malas noticias, cuando vienen los malos diagnósticos, cuando vienen las cartas documento, como yo te decía, cuando viene la amenaza, cuando viene todo eso que te encierra, lo primero que hace es debilitar tu fe, socavar tu confianza, donde nosotros estamos parados, y empieza a socavar despacito. Despacito actúa la duda y el miedo actúan siempre de la misma forma. Y él, cegado por el miedo, cegado por la duda, entregó lo más valioso que tenía en ese momento, oro y plata. Y muchas veces, cuando nosotros nos encontramos así, cegados, porque no tenemos claridad en nuestros pensamientos, negociamos con el enemigo, negociamos con Sennacherib. ¿Y en qué se negocia? Él viene a sacarte lo más valioso que vos tenés. Viene a sacarte los tesoros reales que hay en tu interior. ¿Cuáles son esos tesoros? En esta parte de la historia todo era cuestiones materiales. Pero si yo lo traduzco a nuestra vida, viene a sacar lo más valioso que tenemos hoy, como siempre te digo, es nuestro tiempo. Nosotros como iglesia y ministerio tenemos simplemente 3 reuniones. 2 horas por cada reunión, contra 7 días. Pero yo quiero creer que vos en tu intimidad o vos en tu casa, además de lo que recibimos de parte de Dios estando acá en la casa, uno tiene su tiempo de adoración, uno tiene su tiempo de intimidad, uno tiene, no sé, o a la mañana, al mediodía, a la siesta, a la noche,
a la madrugada, o no sé. Uno sabe. Y Sennacherib quiere eso. Viene por tu tiempo. Viene a sacarte lo más valioso que tenés, tu tiempo. Y en tu tiempo, de acuerdo al don que vos tengas, de acuerdo a los instrumentos que vos tengas, de acuerdo a los utensilios que se te fueron entregados, Él quiere eso. Si sos músico, quiere tu adoración. Si sos una persona intelectual que te encanta leer, te desenfoca y te mete en las redes o en lo que a vos más te gusta. Quiere tu visión, quiere tus ojos, quiere tu boca, quiere tus manos, quiere tus pies, quiere tu cuerpo. Y cada uno de nosotros sabemos qué representa eso. Cada uno de nosotros sabemos nuestros puntos débiles y también sabemos nuestras debilidades y también sabemos nuestras fortalezas. Pero Él viene a eso, a sacarte lo que vos tenés de parte de Dios. Si sos una persona, no sé, que ora, una persona que te encanta orar por la gente o por quien sea, quiere desenfocarte absolutamente de eso. Quiere meterte en cualquier otra cosa, menos en eso. ¿Qué es lo que comenzó a hacer Ezequías? Él quiso negociar con el enemigo y el enemigo le impuso un tributo imposible de pagar, porque él quiso que no lo invadan. Le dijo, bueno, yo te doy esto, pero quédate tranquilo, quédate ahí y no me vengas a destruir. Entonces, hay veces que uno negocia con el enemigo y dice, bueno, te doy este poquito, o hago esto, pero hasta acá nomás, y no quiero más, y no me molestes. Y el enemigo es insaciable. El otro día una amiga me dijo, me gustó esta expresión que usó, me dice que muchas veces el enemigo es como una gangrena. Una gangrena es cuando el tejido, la piel, el músculo, se empieza a podrir y te empieza a comer. Y el pecado actúa de la misma manera. El enemigo actúa así. Es una gangrena que hasta que vos no cortes, si no cortás y no sacás lo que tenés que sacar, te va a mutilar absolutamente todo porque es insaciable. Y me viene en la cabeza ese versículo de Proverbios que habla de la sanguijuela cuando dice dame, 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 dame. Bueno, actúa de la misma manera. Él quiere y es insaciable. Y este enemigo que era Sennacherib era insaciable. Quería destruirlo por completo. Y eso es algo que a veces no entendemos. Y negociamos igual, negociamos lo más valioso que tenemos, que es o nuestro servicio, nuestro tiempo, nuestra adoración, o lo que a vos te toque hacer en tu casa o en tu vida. Si vos sos una persona que decidiste servir a Dios, o decidiste cambiar tu vida, o decidiste consagrarte a Dios, Él va a venir por tu vida y tenés que estar preparado. Porque no se puede negociar con el enemigo. Así, el rey de Asiria desplegó todo su poder, usó todas las armas y así actúa con nosotros. Él despliega todas las armas y dice la palabra que el enemigo de nuestra alma viene a hacer una cosa, viene a matar, viene a hurtar y te viene a destruir. Satanás te ofrece mucho, Sennacherib te ofrece mucho, te ofrece una pseudo paz, una tranquilidad que es mentira, porque él viene a destruirte, a sitiarte, y vos tenés que estar atento a eso. Yo veo que el enemigo te pide todo para quitarte todo igual, aunque vos creas que él es honesto y que con él se puede negociar. Te va a sacar aún lo que vos no tenés.
hasta dejarte destruido. Destruido en 3 áreas. Él te quiere destruir anímicamente, te quiere destruir emocionalmente y quiere verte destruido espiritualmente. Él viene con todo, pero sin embargo uno tiene que estar despierto, porque la palabra que el Señor me daba para vos era esta, que nos empecemos a despertar y a reconocer qué es lo que está pasando a tu alrededor. Si vos te estás sintiendo sitiado, si vos estás viendo que algo no está funcionando, si vos ves que vos hiciste lo que hizo Ezequías, abrió las puertas del templo, el templo o las puertas representan las puertas de nuestro corazón, empezaste a meterte en tu vida espiritual, empezaste a ordenar, a sacar lo que no sirve, a meter lo que sirve, empezaste a servir a Dios, tomaste un compromiso, Dios te habla, Dios te muestra, Dios es fiel, Dios te sostiene, Dios te prospera. Y todo va bien. Y de repente parece que eso se te cortó. Si sos esa persona y hoy estás acá, empezá a rever algo. Empezá a ver qué está pasando. Empezá a analizar tus alertas. Ese caminito que yo te mencioné al principio. Sennacherib le pidió lo más valioso, los tesoros de la casa real. Él quiere los tesoros de la casa real. Él quiere algo que tenemos en nuestro interior. ¿Por qué quiere eso? Porque yo me preguntaba, ¿por qué apuntó directamente a eso? ¿O qué representan los tesoros? Son las cosas extremadamente valiosas. Él no viene por cualquiera, ni él viene a buscar cualquier cosa. Sabe perfectamente, pero nosotros y vos sabés perfectamente qué hay en tu corazón. Dice la palabra que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca las cosas buenas. O sea que todos tenemos algo bueno, todos tenemos un tesoro en nuestro interior y que no nos corresponde a nosotros ni regalar ni repartir a cualquiera, sino que lo que hay en tu interior le corresponde y es de Dios. Te quita con sutileza todo lo que hay adentro de tu vida. Te sitia de a poco, no te das cuenta, te sitia con deudas, te sitia con lo que más te gusta, te ofrece lo que más te gusta. Siempre hay algo que a nosotros nos gusta. Siempre. A mí me gusta el chocolate y no puedo comer a veces. Y te ofrece chocolate. Y ponele chocolate a lo que vos sabés que te gusta. Y te tienta. Y vos estás, no. Y él viene con una caja de Ferreros y te ofrece y te endulza. Y hay que negarse. Y no. Es no. No se puede. No es mío. Es de Dios. Y lo que a mí me impresionó de toda esta historia es esto. ¿Qué es lo primero que hizo Ezequías? Porque acá hay un gran secreto. Y como siempre yo comparto y te digo y te hablo, que a mí me encanta poner las cosas prácticas, porque esto en la historia es hermoso, pero ahora ¿cómo los traduzco yo a mi vida? ¿Cómo hago práctico? ¿O cuál es la enseñanza? ¿O cuál es el principio? ¿O cómo empiezo a vivir para que realmente lo que estoy viviendo cambie? ¿O para que mi situación cambie? ¿O cuál es la respuesta que estoy esperando de parte de Dios? Segunda de Crónicas 29, 3. Dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero, me habla. Primero. O sea, lo primero es lo primero. Hay cosas que no se negocian en el orden. Hay cosas que son primeras. Dice que él abrió las puertas de la casa
de Jehová y no abrió de cualquier manera. Dice que Él abrió las puertas y las reparó. O sea, el Espíritu Santo hoy nos estaba ministrando con respecto a esto. Nos está llamando. Quiere que Él sea el primero en tu vida. Quiere que Él quiere ser, el primero de lo primero en tu corazón, en tu vida. No quiere ser una opción. Dios no puede ser una opción en nuestra vida. Él quiere ser el primero y el único. ¿Y qué es lo que hizo? Abrió las puertas. El Señor quiere que hoy abramos las puertas de nuestra mente, de nuestro corazón. Hay gente a la que Dios le habla a través de la mente y hay gente a la que Dios le habla a través del corazón. Son dos maneras en las que vos te podés conectar con Dios y las dos son válidas. Pero dice que Él reparó esas puertas. Y hoy Dios quiere que vos y que yo reparemos las puertas. Que cerremos lo que tengamos que cerrar y que abramos lo que tengamos que abrir. Y cada uno sabe cuáles son las puertas que hay que cerrarlas de manera definitiva y cuáles son las puertas que el Señor te va a empezar a abrir. Dice que Él reunió a los sacerdotes y a los levitas. Esto me habla de la adoración. Me habla de que Dios viene a buscar lo que le corresponde a Él. Hoy cantábamos esa canción de ese frasco de alabastro, de ese perfume. Y Dios viene a buscar ese perfume que tenemos en nuestro interior que representa esa adoración y esa alabanza. Él empezó y ordenó a que nos santifiquemos. Él quiere que vos te santifiques y como el pastor siempre nos enseña, santificarse significa apartarse. Que vos te apartes de lo que estabas haciendo que a Dios no le agrada. Que vos te apartes de lugares, no sé, de personas, de situaciones, de circunstancias. ¿Para qué? Para que vos te santifiques, te apartes para Él y para que vos saques todo lo que no corresponde que esté en tu altar, que esté en tu corazón. Y como te decía, ¿qué es lo que Dios me habló y me impactó esto? Lo primero que hizo Ezequías fue reparar las puertas. Y cuando leemos lo último que hizo Ezequías cuando tuvo que pagar ese tributo, cuando entró al templo y sacó todo, dice que él sacó el oro, pero no de cualquier lugar. Sacó el oro de la puerta. Y en eso Dios me habló fuerte. Hizo lo que no tenía que hacer. Y es lo que muchas veces nosotros hacemos. Sacamos el oro de la puerta de nuestro corazón. El oro representa una cantidad de cosas. Pero lo que Dios me hablaba es que no saquemos el oro de las puertas de nuestro corazón. Que eso que Dios, o que vos en realidad, una vez le diste y revestiste, o Él te revistió, no le rindas, ni le des, ni tributes, ni negocies con tu enemigo. Porque eso es lo más valioso. Entregarle el oro de la puerta de tu corazón a alguien es extremadamente valioso y nadie se merece. Solamente Dios. Y solamente Dios es el que quiere restaurar eso. Solamente Dios es el que quiere y se merece que vos le des lo más valioso, que son las puertas de tu corazón. Y el Señor me hablaba de esto. Se me cayó el agua. Para ir terminando y para orar. ¿Cómo está tu vida? ¿Qué es lo que estás haciendo con los tesoros
de la casa real. ¿Qué es lo que estamos haciendo con lo que Dios nos dio a nosotros? ¿Qué es lo que estamos haciendo con lo más valioso, con nuestro tiempo? ¿Qué es lo que Dios nos empezó a demandar? ¿Qué es lo que Dios viene a buscar y no le estamos dando? ¿Qué es lo que el enemigo te está sitiando con una situación específica o puntual y que uno se está resistiendo, pensando que podemos negociar con el enemigo, pensando que podemos librarnos de la mano de Sennacherib sin la ayuda de Dios, pensando que negociando podemos estar confiados en esa negociación que encima es fraudulenta, porque tarde o temprano esa situación va a socavar dos cosas: tu fe y va a socavar tu confianza, porque el enemigo hace siempre lo mismo. Y si lees después toda la historia, te vas a dar cuenta cómo él vino hasta burlarse de Dios, trayéndole confusión al rey, diciéndole: ¿de dónde radica tu confianza? ¿Vos te pensás que yo no te voy a destruir? Si destruí a este, ¿y te pensás que a vos yo no te voy a destruir? ¿De dónde radica tu confianza y esa fe que vos tenés? En el punto más álgido de la confrontación nos ataca la fe, nos ataca la identidad. Y no permitas que absolutamente ninguna lucha ni ninguna amenaza toque tu identidad y toque tu fe. Son las dos cosas que uno tiene que resguardar. Y si estás así, pedí auxilio, pedí consejo, como lo hizo él, porque a partir de acá, y es larga la historia, él hizo lo que tenemos que hacer, pidió ayuda. Fue, y en la historia, él fue a consultar con el profeta, fue a buscar consejo, y no cualquier consejo. Y el Señor me hablaba de dónde está radicando tu consejo, porque el consejo que vos recibís puede socavar o aún seguir socavando tu fe y tu confianza en Dios, o puede levantarte y puedes hacer grandes victorias, pero siempre de la mano de Dios. Yo quiero que vos te pongas de pie y que pienses si vos estás así. Y vamos a orar. Vamos a hacer paso por paso lo que hizo este rey. Él reconoció y estaba recansado, como alguna vez te sentiste. Estaba cansado, pero cansado. Oro a un Dios poderoso y no me responde. Veo como el enemigo viene y entra a mi reino, entra a mi casa, me asedia, destruye todo lo que tengo, me roba todo lo que tengo. Eso es lo que él vivió de chico, porque su padre hizo todo mal. Y a veces como hijos quizás transitaste eso y viviste eso. Y tus padres hicieron todo mal. Pero Dios te da una nueva oportunidad, como el pastor nos dice. Él es un Dios de oportunidades. Es un Dios que las oportunidades se renuevan todos los días. Y si te tocó transitar eso, hoy estás en el lugar correcto. Hoy estamos adelante de su presencia, abriendo las puertas del corazón, sacando la inmundicia, colocando a los levitas, a los sacerdotes en el lugar correcto, para presentarnos de una manera correcta, que fue un corazón sincero y reconociendo: Señor, hice mal las cosas, negocié con el enemigo. Señor, no quiero más, estoy cansado. Señor, estoy cansada. Y el enemigo viene por lo más importante. Viene por las puertas de tu corazón, viene por los tesoros
que hay adentro de tu corazón y es lo que no tenemos que negociar. Si hoy tenés que ponerle punto final a una situación, el Señor te da la fuerza, el Señor te fortalece, te levanta. Si no tenés fuerza, si no tenés poder de decisión, si te sentís nublado, con tu mente confundida, llena de miedo, llena de dudas, el altar está abierto. Solamente el Señor quiere una cosa, que fue el gran secreto de este rey: un corazón sincero. La sinceridad atrae la bendición y atrae la fidelidad de Dios. Si querés sentir realmente eso, no pases por pasar. Pasá con un corazón sincero. Señor, te agradecemos. Vamos a adorar, vamos a dejar que el Señor nos guíe. Vamos a presentar nuestra vida, nuestro corazón, a veces que está lleno de impurezas, adelante de su altar, y que Él nos hable. Que Él nos hable. Que Él tome el dominio de todo el ambiente. Que su adoración penetre a lo profundo de nuestro ser. Que su adoración te sane. Que su adoración te hable. Y rendite. Rendimos, Señor, nuestro corazón. Rendimos lo más valioso que nos diste. Rendimos, papá, la mente. No nos resistimos más. Espíritu Santo, hacé lo que vos tenés que hacer. Se rompen cadenas, se abren los cielos, su reino se establece, su poder pudre los yugos, se sanan enfermos, los demonios correrán y hoy se rompen cadenas. Se abren los cielos, su reino se establece, su poder pudre los yugos, se sanan enfermos, los demonios correrán, manda tu fuego a este lugar, caigan los dioses se van del infierno. Sí, Señor, rendimos nuestra vida, Señor.